Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Hoy os traigo los auriculares inalámbricos Realme Buds Q2S. Hay tres características que me han llevado a comprar estos auriculares. La primera, las críticas que tienen en Amazon, donde la mayoría son positivas. Veremos si yo opino lo mismo. La segunda es que tiene Dolby Atmos. Esto es un detalle sorprendente, ya que la mayoría de auriculares todavía no lo tienen. Y que hayan puesto el Atmos, pues es una cosa increíble. Y la tercera es el precio que tienen. Estamos hablando de 28 euros. Y por 28 euros promete un audio con un bajo espectacular, Dolby Atmos, 30 horas de batería. Vamos, que si estos auriculares hacen lo que prometen, estamos ante los auriculares del año. Pues nada, aquí los tenéis. Vamos a hacer el unboxing para que veáis más o menos lo que lleva la caja, ¿vale? Pues mira, lo que a mí me ha llamado la atención así de primeras es la cajita de los auriculares, que como podéis ver es súper pequeñita, es súper mona, la verdad, porque no ocupa lugar y tiene un diseño, vamos, espectacular. Los auriculares son bastante pequeñitos, ¿vale? Y parecen como diamantes, porque aquí, como podéis ver, refleja, ¿vale?, el cristal que tienen. Y hace un efecto muy bonito, ¿vale? Y la caja aquí la tenéis, ¿no? Detrás tiene el conector USB, que lo que también me ha sorprendido, fijaros, qué cable más pequeñito. O sea, yo me esperaba un cable más o menos, vamos, lo normal, un poco más grande y tal, pero mira, te vienen con esto. Después aquí tenéis el libro de las instrucciones y aquí pues os vienen las gomitas por si queréis un tamaño más pequeño o un tamaño más grande. Fijaros, yo me he quedado con los que ya te vienen, que son los estándares, ¿vale? Y como podéis ver, pues es una goma que es blanda por los lados y por el frontal es duro, ¿vale? Nada, me ha sorprendido porque el diseño me parece muy bonito. Pues nada, ahora vamos con la ergonomía. La ergonomía es uno de los puntos difíciles a la hora de adquirir unos auriculares, ya que por mucho que te digan y te cuenten, hasta que no te los pongas en la oreja, no sabrás si están hechos para ti o no. Chicos, ya sabéis que el acoplamiento del auricular en la oreja es lo más importante a la hora de recibir el sonido correctamente, ya que un mal acoplamiento hará que el sonido suene como una maquinita de los años 90, ¿vale? Sin profundidad, sin bajos, sin frecuencias y sin nada. Notarás, vamos, un sonido malísimo. Entonces, para ello tiene que estar bien acoplado en la oreja. Y entonces estos auriculares yo los he encontrado muy fáciles a la hora de acoplar. Para mí yo creo que son de los mejores que he visto en este aspecto, ¿vale? Porque tú te lo introduces y vas girando, pum, hasta que encuentras que la música la notas, vamos, al 100%, ¿vale? Y son cómodos, yo no he notado cansancio ni nada por el estilo, ¿vale? Y ya os digo, este tema es muy complicado porque va a depender de que la música la escuchéis bien o no. Pues nada, vamos a pasar a conectividad. La conectividad es bastante sencilla. Yo los voy a emparejar con la tableta de Xiaomi. Aquí en el frontal tenéis un panel táctil, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es presionar durante 5 segundos y una vez que hagáis esto ya os podéis ir a ajustes. Y aquí os saldrá en la lista de Bluetooth, ¿vale? Yo ya lo tengo conectado. Una vez que esté conectado, os metéis en opciones y entonces tenéis que aseguraros que está puesto el códec AAC, porque por defecto me salía el SBC, que es malísimo. Entonces tenéis que aseguraros que os elige ese códec, ¿vale? Que es el códec estándar. Y una vez eso, pues ya tenéis que instalar la aplicación de Realme. Y aquí tenéis una serie de ecualizaciones y demás que ahora en el sonido lo veremos. Vamos al apartado más importante, que es el del sonido y el que todos los audiófilos queremos saber antes de comprar unos auriculares. Pues chicos, la primera impresión que tienes al escucharlos es de wow, por 28 euros vaya sonido tienen, pero esta emoción se diluye conforme pasan los minutos de escucha y dan como resultado un sonido sin detalle. El escenario sonoro es bastante apretado y las frecuencias no brillan, etcétera, etcétera, etcétera.
Es decir, la primera impresión te dejas llevar por el precio que tienen, que es muy barato, entonces dices, uy, por este precio que bien suenan, ¿no? Pero canción tras canción te vas dando cuenta de los fallos que tiene, ¿no? El sonido, y es un sonido que tiene las frecuencias muy juntas, el bajo se lo come todo prácticamente, porque eso sí, bajo vais a tener, vamos, para regalar. Aquí también tiene una opción que si le dais te aumenta todavía más, pero se come todas las frecuencias, y para mi gusto el sonido no da la talla. Para mi gusto es un sonido malo, no os voy a engañar, no os voy a decir que es el sonido mejor, porque no lo es. O sea, tenéis una opción, por ejemplo, la de Sony, que cuesta 50-60 euros, que este sí que es un sonido de calidad, tiene unos drivers de calidad y una afinación decente, y puedes ecualizar. Aquí no, aquí por ejemplo tenéis 3 opciones, ¿vale? Que yo os voy a decir la opción que mejor he encontrado para que todas las frecuencias suenan relativamente decente, digámoslo así, ¿vale? Una es el equilibrado, porque si lo ponéis en fuerte os va esto, vamos, es que no, deberían de darles vergüenza de poner esto, porque suena como, ¿os acordáis aquellos videojuegos de los años 90? O sea, suena así, suena maquinita, o sea, suena fatal. Y el reforzador de bajos, que sí, esto la verdad es que al principio impresiona, porque dices, ostras, sí que se nota, ¿no? Pero después de un rato ya cansa, ya dices, esto no es para mí, ¿vale? Y aquí he encontrado, la única cosa positiva que he encontrado ha sido aquí, el reforzador de volumen. Dice, aumenta aún más el volumen de tu dispositivo de audio. Bueno, no solo aumenta el volumen, sino que yo he notado que es como te lo ecualiza, ¿vale? A un sonido más nítido, y eso me ha gustado, porque te hace que un sonido como apagado, pues ya notes un pelín de color, ¿vale? En las frecuencias. Con el equilibrado pues es lo que mejor va, ¿vale? Y después, pasando a otro tema, que es el del Dolby Atmos, pues me ha costado encontrar la compatibilidad, ¿vale? Porque ellos te dicen con teléfonos compatibles, pero bueno, yo he estado probando con dispositivos que tienen el Dolby Atmos y difícilmente, ¿vale? También es verdad que el Dolby Atmos que yo he visto en estos auriculares, ¿vale? Nada tienen que ver con el Dolby Atmos que tú puedes encontrar en los AirPods de Apple, ¿vale? Aquí el Dolby Atmos, digamos que no es real, no es real. Podéis sí notar un sonido así envolvente y todo eso, pero el Dolby Atmos real es que tú muevas la cabeza y el sonido te siga, ¿vale? Muevas a la derecha, a la izquierda, y el sonido te va moviendo gracias. Eso se hace gracias a los micrófonos y sensores que tiene el auricular. Pero en este caso no, hay nada de esto, ¿vale? En este caso, pues sí, es un Dolby Atmos que lo han querido meter ahí comercialmente, pero no es un Dolby Atmos real. No vais a tener la misma experiencia con los de Apple que con estos, ¿vale? Entonces, y de hecho, fijaros, en la caja no pone nada de Dolby Atmos, o sea, es que nada, o sea, me he quedado flipado, porque lo normal es que cuando tú vendes una tecnología así, pues que lo vendas en tu producto, ¿no? Para que la gente pues pinche y se lo compre. Pero no, solo lo he visto en la página web, sí que te lo pone, que es para teléfonos compatibles, o sea que lo que quiere decir es que la mayoría de veces no vas a poder disfrutar de este sonido, ¿vale? Es más un tema comercial, que de marketing, que de lo que es real. Vale, pues nada, más o menos os quería decir eso. El sonido, vale, a ver, finalizando ya, ¿vale? Es un sonido, digamos, decente, ¿vale? Porque sí que es verdad que podéis escuchar canciones y tal, pero si habéis tenido otros auriculares de más calidad y todo eso, pues vais a notar que es un sonido que no da la talla, ¿vale? También es verdad que por 28 euros no podemos exigirle mucho más, ¿no? Es lo que es, ¿vale? Pues bueno, para una escucha diaria y todo eso, vale. Pero, vamos, yo no me los compraría, así de claro, ¿vale? Para, bueno, probarlos bien, pero yo prefiero otro tipo de auricular.
Vale, pues nada chicos, si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.